Capítulo 23 Devolviendo el favor 3. Por supuesto, planeaba darles su nueva esperanza de forma anónima. Era algo que había aprendido del dragón. A menos que su señor no tenga nada que hacer y me revele, no hay forma de que me reconozcan. Les fue imposible conocer su identidad. ¿Qué tan bueno fue eso? Debería haber hecho todo de forma anónima hasta ahora. Cale entró en las ruinas sintiendo como si le hubieran quitado un peso enorme del pecho. Podía ver gente rezando por toda la zona. En ese momento, Hans se acercó sigilosamente a Cale y le susurró: «Acabo de ver al hijo mayor de la casa del marqués Stan». «¿Cómo sabes de esa persona?» Cale estaba realmente sorprendido. Hans sonrió antes de señalar sus ojos. «Casi toda la información sobre los nobles está en mi cabeza. Pude ver cómo empujaban a un hombre en una silla de ruedas. Era extraño que solo hubiera una persona con él, pero pude ver que había una cresta de serpiente roja en la silla de ruedas». «Hans». «Sí, señor. Eres mejor de lo que pareces». «Ah, gracias». Hans se encogió de hombros con algo parecido a una expresión de satisfacción mientras terminaba su informe. Luego le preguntó a Cale: «¿Qué planeas hacer?» Cale podía sentir que el lado izquierdo de su rostro se calentaba y miró en esa dirección. Choyan lo estaba mirando. Cale negó con la cabeza y les respondió a ambos: «Ignóralos». Ambos asintieron con la cabeza sin decir nada más. Solo entonces comenzó oficialmente su gira. Después de mirar a su alrededor, Cale se sorprendió por la aparición de las torres de roca en las ruinas. Son. Cale parecía estar incrédulo. Más feos de lo que esperaba. Cale no podía comprender el antiguo sentido del estilo. Esperaba montones de rocas, pero había torres de roca de todo tipo en las ruinas. Parecían interesantes, sin embargo, definitivamente no eran hermosos. Cale miró a los gatitos en los brazos de Hans. Ellos también parecían muy decepcionados. Sin embargo, había alguien que parecía ser más serio de lo que Cale esperaba. Choyan tenía la cabeza inclinada como las otras personas que estaban orando, y parecía estar orando también. «Estoy seguro de que está rezando para volver a Corea». Choyan había crecido en un entorno familiar feliz. Era un tipo de persona diferente a Cale, Kim Rok-soo. Choyan había crecido en una familia feliz con influencias positivas. Por eso fue capaz de sobrevivir en una situación desastrosa sin dejar de ser una buena persona. Cale estaba mirando a Choyan cuando Choyan levantó la cabeza e hizo contacto visual con él. «Cale, Nim». «¿Qué?» «Tengo una pregunta y algo que informar». Cale tenía un mal presentimiento sobre esto. «Empieza con tu pregunta». Choyan parecía estar pensando en algo mientras miraba hacia las torres de roca que se encontraban en esta amplia llanura y comenzó a hablar. «Cale, Nim, ¿no vas a pedir un deseo? ¿Es eso lo que quieres saber?» Cale respondió casualmente. «No hago cosas como pedir deseos». «¿Por qué no? Te hace tener expectativas más altas». Choyan, Hans e incluso los gatitos se volvieron para mirar a Cale. Cale miró las torres de roca como lo había hecho Choyan y lentamente continuó hablando. «Es mucho más fácil vivir sin grandes expectativas. Se siente muy bien si rasca un boleto de lotería esperando $1 y termina ganando $5, pero si lo rasca con la esperanza de ganar el gran premio y solo termina con $5, seguramente se enojaría». Cale volvió la mirada después de sentir el golpe en su hombro, solo para ver al ayudante de mayordomo Hans sonriendo y comenzando a hablar. «Tienes razón, joven maestro. No existen los sueños ni la esperanza en este mundo. Comillas. Deja de hablar». «Sí, señor». Hans respondió en voz alta, pero parecía estar un poco decepcionado también, ya que tomó la iniciativa con los gatitos. Cale siguió tranquilamente detrás de Hans cuando Choyan se acercó rápidamente a él, le susurró con una voz que Hans no podía escuchar. Choyan aún no había dado su informe. «El dragón ha entrado en la ciudad». «Ignóralo». «Entiendo». Cale echó un vistazo a su alrededor. El dragón debe haberse hecho invisible ya que no podía verlo. Lo único que podía ver era a la gente rezando hacia las torres de roca.
Faltaba una semana para el festival Rock Tower, pero todavía había una gran cantidad de gente aquí. La mirada de Cale se volvió hacia la dirección opuesta a las torres de roca en las llanuras. El área de lujo, el área donde residen los ciudadanos más ricos de Puzzle City. Detrás de esa área había una pequeña montaña, y en algún lugar de esa montaña estaba la tumba de la persona que había vivido hasta los 150 años. Al día siguiente Cale estaba listo para dirigirse a la tumba. Naturalmente, tenía que deshacerse de los humanos y los gatitos que querían seguirlo. Afortunadamente, todos dejaron de expresar sus quejas una vez que él dijo que solo una persona lo acompañaría. Solo me llevaré a Choi-An. Choi-An era la persona más fuerte allí. Con Choi-An acompañándolo, tanto el vicecapitán como Hans no tenían nada que decir. El vicecapitán solo frunció el ceño y dijo que necesitaba entrenar a los caballeros antes de comenzar rápidamente a reunirlos. Mientras Cale observó a los caballeros que seguían al vicecapitán con expresión de desesperación en sus rostros, Hans solo dijo una cosa más antes de desaparecer. Yo cuidaré de nuestros gatitos. Cale se apartó de Hans, que parecía estar muy emocionado por estar con los gatitos, y salió de la posada. Choi-An lo siguió. Estamos haciendo algo de nuevo hoy. De nuevo, alguien podría tener una idea equivocada si te escucha. Choi-An no respondió. Sin embargo, a Cale no le importó, y simplemente se dirigió hacia la montaña detrás del área de lujo y continuó hablando. Necesito ir a esa montaña de allí. Puedes esperarme en la entrada de la montaña. Entiendo. Choi-An no dijo nada más. Cale prefería a alguien así. Choi-An no le hizo ninguna pregunta a Cale. Era alguien que parecía seguir a Cale, pero no tenía ninguna curiosidad sobre lo que hacía. Esto probablemente solo fue posible porque Choi-An pensó que podría resolverlo si realmente quisiera, y porque pensó que no estaría en peligro sin importar lo que Cale terminara haciendo. Cale llegó a la pequeña montaña después de pasar por la estereotipada zona de lujo, antes de detenerse después de escuchar a Choi-An llamarlo. Cale, Nim. ¿Qué? Me voy mañana. Lo sé, yo fui quien te dijo que te fueras mañana. Choi-An hizo contacto visual con Cale, que estaba de pie con impaciencia en la entrada de la montaña. Cale fue alguien que dijo que él, Choi-An, era suficiente para protegerse. Choi-An había estado pensando en este acto de protección durante los últimos días. He estado debatiendo esto por un tiempo, pero hay algo que necesito decirte. El informe sobre el dragón de ayer no era realmente lo que Choi-An había querido informar. Dudó por un momento, antes de mirar hacia Cale y comenzar a hablar. La mirada de Choi-An estaba mirando más allá del hombro de Cale hacia un árbol cerca de la entrada de la montaña. Señor, Ron es una persona peligrosa. Cale se estremeció por un momento ante esta recta que aterrizó sobre él sin ninguna advertencia. Debería fingir saber o fingir no saber. Rápidamente tomó una decisión. Cale no esperaba una pregunta como esta, pero respondió con calma. ¿Es eso así? No te sorprende, tiene un peligroso hedor a sangre. Es una persona fuerte que ha derramado mucha sangre. Al principio pensé que Cale, Nim ya lo sabía y todavía tenía al señor Ron a su lado. Pero si Cale lo hubiera sabido, se habría llevado al fuerte Ron con él para rescatar al dragón. Pero Cale no había hecho eso. Choi-An pensó que eso significaba que Cale no sabía sobre la fuerza de Ron o no confiaba en Ron, pero no había forma de que Cale no confiara en alguien que había estado con él durante 18 años. Por eso Choi-An había llegado a la conclusión de que Cale no era consciente de la fuerza de Ron. Pero ni Cale, Nim ni nadie más parecía saber acerca de la fuerza del señor Ron. Choi-An había debatido sobre esto por un tiempo. Hablando honestamente, el hecho de que Cale hubiera dicho que no tenía ninguna expectativa lo hizo decidir no decir nada sobre Ron. Sin embargo, el hecho de que Cale lo hubiera elegido como guardia hoy hizo que Choi-An se sintiera culpable. Por eso pensé que tenía que decírselo a Cale, Nim. Oh, en serio, no sabía que Ron era fuerte. Choi-An preguntó una vez más después de escuchar la tranquila respuesta de Cale. Aún lo mantendrás a tu alrededor. Parece que es una persona malvada. Cale resopló ante las palabras de Choi-An. Mantener a Ron cerca de él. Cale estaba planeando llevar a Ron hacia Choi-An en el momento en que llegaran a la capital.
Ya sea usted o Ron. Perdón. Dices que tiene una fuerza peligrosa, pero ¿por qué dejas a Ron solo? Eso es porque... Choyan de repente no pudo decir nada. Probablemente sea porque no te ha hecho nada. Choyan no pudo replicar las palabras de Kale. Hubo un malentendido inicial que llevó a su pequeña batalla, pero Ron lo ayudó a encontrar una espada después de eso, e incluso ayudó a solucionar el problema con la aldea Harris. Kale observó en silencio a Choyan. No fue solo para Choyan. Ron no le hizo nada a nadie. Lo único que hizo Ron fue darle limonada a Kale de vez en cuando o burlarse de Kale con carne de conejo. Pero eso no fue nada. Ron ha sido mi sirviente durante 18 años. No importa qué, Ron se dedicó a su acto de sirviente. Incluso el vicecapitán, a quien le importaba mucho la jerarquía, no se enojaba cuando Ron, un sirviente, caminaba hombro con él. Incluso el ayudante de mayordomo Hans no se enojaba cuando Ron hacía su trabajo por él. Fue porque Ron era hábil y querido en toda la finca. ¿Odias a Ron? Choyan negó con la cabeza después de debatirlo por un momento. No. Entonces. Solo pensé que sería mejor para ti saber que era una persona peligrosa y, por lo tanto, decidí informarlo. Ya sea usted o Ron. Choyan miró a Kale después de escuchar eso una vez más. Ustedes son lo mismo para mí. En ese aspecto también eres peligroso. Kale miró a Choyan con una expresión estoica y continuó hablando. Tú también eres fuerte. Ah. Choyan dejó escapar un grito ahogado. Kale no sabía la razón detrás de eso, pero continuó hablando. Todo es lo mismo para mí. No sabía la razón, pero Ron, que había venido del continente oriental, estaba viviendo en el territorio de Enituse mientras ocultaba su identidad. Si alguien así fuera a tocar al hijo del conde, eso se esparciría como la pólvora en el reino. Ron era alguien a quien no le importaba nada ni nadie más que su hijo y él mismo. Entonces, ¿por qué alguien así causaría un alboroto? Kale estaba asustado porque sabía que Ron era un anciano peligroso. Quería deshacerse de ese peligroso anciano lo antes posible para poder vivir en paz. Mientras sea mi sirviente, es solo mi sirviente. Al igual que tú eres Choyan, quien necesita devolverme el pago. Kale miró su reloj. La fuerza del viento en la cueva era diferente según la hora del día. Necesitaba darse prisa. No tienes nada más que decir, ¿verdad? No me sigas. Choyan asintió en silencio con la cabeza en respuesta. Kale ni siquiera miró hacia atrás mientras se dirigía a la pequeña montaña. Después de ver que ya no podía ver a Kale, Choyan miró hacia el árbol en la entrada de la montaña y comenzó a hablar. Lo escuchaste, ¿verdad? Ron saltó suavemente del árbol. Miró a Choyan y comenzó a sonreír. Una voz contundente comenzó a salir de la boca de Ron. Le cambié los pañales con mierda y lo crié desde que era joven. Esa fue la verdad. Choyan se paró frente al camino hacia la montaña y comenzó a hablar. Kale, Nim había dicho que nadie lo seguiría de aquí en adelante. Lo sé, pequeño punk. Ron le dio la espalda a la montaña sin remordimientos. Después de escuchar que Kale solo iría con Choyan, e incluso dejar atrás a los niños de la tribu Gato, Ron lo siguió, por si acaso pasaba algo. No debería haber venido. Dicen que uno se vuelve más voluble a medida que envejece, y esta volubilidad era un dolor. Ron caminó de regreso a la posada a un ritmo mucho más lento que cuando se había ido, y Choyan vio a Ron desaparecer antes de sentarse en una roca para esperar a que Kale regresara. Kale estaba de pie frente a una cueva justo al lado del camino de la montaña. La entrada de la cueva estaba cubierta de enredaderas, por lo que sería difícil encontrarla a menos que miraste con atención. ¡Maldición! Kale comenzó a fruncir el ceño. La entrada de la cueva era bastante pequeña. Miró su ropa. Llevaba ropa sencilla, pero todavía le quedaba holgada. Suspiro. Kale dejó escapar un largo suspiro antes de meterse en la cueva. Ya fuera el árbol devorador de hombres o esta cueva, todo lo relacionado con los poderes ancestrales parecía una locura. El suelo junto a la entrada de la cueva ahora tenía los rastros de Kale arrastrándose. Un momento después había una pequeña huella de reptil en el mismo lugar.
Kale pudo ver que la cueva se ensanchaba después de meterse unos 5 minutos. Taylor debe haber estado realmente desesperado. Se arrastró todo el camino hasta aquí, incluso con la parte inferior del cuerpo discapacitada. Como tenías que apilar la torre de roca con tus propias fuerzas, el hijo mayor Taylor tuvo que venir personalmente aquí. Lo que a Kale le tomó 5 minutos hacer probablemente le llevó a Taylor mucho, mucho más. Kale se puso de pie una vez que fue lo suficientemente ancho y comenzó a caminar más adentro. Cuanto más avanzaba, más claro se hacía el ruido en su oído. Swish, swish. Fue el sonido del viento. El sonido que apareció cuando los vientos se golpeaban entre sí se hizo más fuerte a medida que avanzaba en la cueva. Finalmente, Kale localizó una tela y un pilar que probablemente fue una cabaña hace mucho tiempo. Después de echarle un vistazo, Kale continuó caminando más adentro. Swish. El sonido del viento se hizo aún más fuerte. Auge, auge. Incluso podía escuchar el viento chocando contra las paredes de la cueva como un puño gigante. Kale comenzó a caminar aún más rápido. El viento. Me pregunto si sonará así cuando obtenga el sonido del viento más tarde. Proteger, luego recovery, recuperar, luego pies rápidos. Ese era el plan de acción de Kale. Kale finalmente tuvo que dejar de caminar después de pensar en el próximo poder antiguo que estaría tratando de obtener. No fue que dejó de caminar, fue que se vio obligado a dejar de caminar. ¡Wow! Esto fue incluso peor de lo que Kale había esperado. Una gran área subterránea había aparecido frente a Kale. Al mismo tiempo, un violento tornado de viento llenó su mirada. ¡Boom, boom! Las rocas de las paredes de la cueva se estaban desmoronando lentamente debido al tornado. Había bastantes rocas en el suelo que le hicieron saber a Kale que esta área se estaba agrandando constantemente. Kale miró de un lado a otro entre el área subterránea y el camino que recorrió para llegar aquí. Sintió que el viento lo empujaría hacia atrás si entraba. Bueno, no solo lo empujó hacia atrás, sino que se estrelló contra la pared, lo que probablemente lo lastimaría gravemente. Así de fuerte era el viento. Por supuesto, el centro de ese tornado estaba tranquilo, ya que era el ojo de la tormenta. Supongo que a Taylor le habría resultado imposible sin la ayuda de Cage. Ahora entendía por qué la novela decía que los dos habían luchado durante toda una semana. Sin embargo, Kale comenzó a sonreír. Ahora iba a ser una batalla contra el tiempo. Kale entró en el área subterránea, en el vicioso tornado, sin dudarlo. El cabello rojo de Kale comenzó a revolotear junto con su ropa. Al mismo tiempo. No, te harán daño. Eres extremadamente débil. El dragón apareció al final del camino y gritó con urgencia. También al mismo tiempo. Comillas. El dragón pudo ver aparecer un gran escudo con alas plateadas y rodear a Kale. Las alas, que brillaban tan intensamente que podrían llamarse sagradas, rodeaban a Kale mientras el gran escudo bloqueaba el viento. El escudo y las alas mantenían a Kale a salvo. Kale se dio la vuelta. Sus ojos se abrieron ampliamente cuando su mirada se posó en el dragón. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? El dragón negro no pudo responder nada.